Hola, soy Steven Sosa, alumno de 10º grado, y esto es una asignación para la materia de Historia Contemporánea. ¿Pero en qué consiste? Hablaremos sobre qué aprendimos en el segundo parcial de Historia Contemporánea. Pero remontemos los inicios del segundo parcial. Al inicio del segundo parcial aprendimos sobre la Reforma Protestante, pero ¿qué es? Se da el nombre de Reforma Protestante al movimiento ideológico surgido en el siglo XVI, con el objeto de modificar la religión católica para crear una nueva religión llamada protestante. La reforma tuvo su origen en las críticas y propuestas con las que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos basaron para provocar un cambio profundo y generalizado. La reforma religiosa fue uno de los aspectos del Renacimiento, puesto que se interpretó en una nueva forma de la religión católica. También aprendimos sobre la independencia de Estados Unidos. Desde 1637 a 1733 se establecieron en la costa atlántica de América del Norte las 13 colonias, cuyos habitantes profesaban el credo protestante, a excepción de Maryland, donde había libertad de cultos con una población de 2000 habitantes. No todos eran ingleses, sino también franceses, irlandeses y escoceses. También hablamos de la importancia de la Revolución Francesa. Los puntos que recalcamos eran que los términos políticos de la Revolución Francesa fue el acontecimiento más importante del siglo XVIII, contenido en una buena medida por periodo napolitano. Abolió definitivamente en Francia a la monarquía absoluta y progresivamente la eliminaría en el resto de Europa. La exigencia universal por el respeto a los derechos humanos tiene origen en las ideas de la Ilustración. Se materializó en la Declaración de los Derechos del Hombre, que será el prefacio de la primera Constitución francesa en 1791. Para algunos historiadores, Napoleón se convirtió en un déspota ilustrado, autocrático, pero interesado en un bienestar de su pueblo basado en los principios ilustrados. También nos enseñó a lo largo de toda la historia hubieron varias guerras, la primera, la segunda y también guerras frías, y podemos decirlo que el mundo estaba en constante guerra. Pero lo que aprendí de todo este parcial es cómo la historia va cambiando y cambia cosas en el futuro todavía. Que la Revolución Francesa llevó a darnos derechos a todos los seres humanos. Que el ser humano siempre estará en constante pelea por algo. Y de ahí surgieron las guerras y entre otras cosas. Y últimamente ahora podemos decir que están las guerras tecnológicas, que son países del primer mundo que están luchando por cuál es el que tenga mejor tecnología. También de los países desarrollados y subdesarrollados o cuándo se toma en cuenta que es un país desarrollado, qué factores debe cumplir. También tocamos el tema de economía, desde después de las guerras. A lo largo de todo este parcial aprendí muchas cosas que no sabía o que no tenía muy claro. Es muy interesante aprender más de la historia y de nuestro pasado, el pasado del ser humano y cómo ha transcurrido todo. Gracias por su atención.